Pablo Livio Díaz Cardona, en su estudio, Así en su es, medio, eso es. en un lugar mágico, en un lugar donde se crean cosas. Pero hoy es una noticia ciertamente emocionante e ilusionante, luego estableceremos las diferencias, que es, vas a hacer una exposición nada más y nada menos que en la ciudad de La Coruña. ¿Cómo te sientes? Bien, entusiasmado. Muy bien. Y tengo una duda existencial, el porqué de ese titular. Hablando con la comisaria de la galería, ella me sugiere que mis obras son fragmentos capturados de la realidad que tienen muchos significados. Y entonces es como las capturas de momentos muy importantes a lo largo de toda mi vida o mi trayectoria, o las cosas que significan algo para mí. Y a mí me gustó el nombre. Por lo tanto, tenemos capturas entre el 11 de mayo y el 29 de junio. Estamos, por lo tanto, entre el final de la primavera y el comienzo del verano. Y dicho esto, siendo como eres un pintor realista o hiperrealista, luego discutiremos al respecto, ¿cuánto hay en esa exposición? ¿Qué número de obras en cantidad? ¿Y cuáles pertenecen al género del retrato? ¿Cuántas pertenecen al paisaje y cuántas pertenecen al bodegón? Bueno, al retrato pertenecen claramente dos, donde aparece mi ex compañera, y el otro es la última obra realizada, que es mi hijo, Usmal. Luego, las otras se pueden decir que son naturalezas muertas, still life, bodegones, bien, sí. Son 13 obras. Entonces, porque otra obra de gran formato, o sea, 100 por 81, más o menos, no es propiamente, es propiamente sí, un bodegón gigantesco, quizás, ¿no? Entonces, las otras obras son más pequeñas, de pequeño formato, pero son pequeños detalles de las obras grandes, o sea, intentando cambiar incluso a veces de composición, pero en los mismos objetos, para adquirir otro significado, si se quiere. O sea, para que esté fuera del significado de la obra grande. O sea, es como hijas que a fin de cuentas alcanzan su madurez y emprenden otro camino. Me ha llamado la atención de lo que he visto hasta ahora. Dos cosas. En primer lugar, esa mezcla entre el retrato y el bodegón en ese cuadro donde aparece María. Exacto, y por otra parte, que siendo un pintor hiperrealista, haces un hiperrealista retrato de una persona a la que quieres y conoces mucho, que es tu hijo. Sí. Bueno, lo de María, hicimos... yo quería retratar su mundo y el mundo en el que ella a veces se desenvuelve. Es un mundo que, bueno, hoy en día está en auge todo este tema de las mujeres alcanzando una madurez, si se quiere, de identidad muy fuerte, donde están reivindicando definitivamente todos sus derechos, que los tienen. Y yo hace tiempo que este tipo de cosas me venía preocupando, ¿no? O sea, cómo se desenvuelve las mujeres cara al público, en este caso en un restaurante o en una taberna o algo así, y cómo tiene que a veces lidiar con un público determinado que todavía no ha entendido muy bien esta reivindicación de derechos femeninos, ¿no? Entonces, bueno, por esa parte ese es el mundo en el que ella más o menos se desenvolvía, pero bueno, también otro mundo que también son de relaciones sociales y es muy bonito, y además y su propio mundo gastronómico, que ella lo adora, lo ama los buenos vinos, servir una buena comida, un buen servicio y tal. Todo esto quería ponerlo ahí en este tipo. Bueno, luego a su vez, y lo de mi hijo,
Mi hijo tiene que ver con un diálogo conmigo mismo. Es un diálogo de... La idea surge a partir de un concepto irónico para mí, que es la leyenda de Guillermo Tell, ¿no? Guillermo Tell ya se sabe que era el niño poniéndose la manzana en la cabeza para demostrar la certeza que tenía su padre con el arco y la flecha y que le iba a dar a la manzana y no a la cabeza, pero o sea, analizando esta idea, tú puedes imaginarte el miedo del niño a que el padre fallara por unos milímetros y no acertara en la manzana. La idea es ahora, con este cuadro, simbolizar un poco cuando te pasa tu hijo la manzana a ti y te la pone en tu cabeza. O sea, cuando empieza a crecer, a entrar en esta etapa de la adolescencia, que empieza a darse cuenta de su existencia, de sus propios pensamientos, de su propio desarrollo, de su propia búsqueda de identidad, y empieza a despegarse de ti. Y entonces, en ese sentido, es cuando yo creo que ellos pasan la angustia hacia tu persona, tus miedos, te empiezas a llenar de miedos, te empiezas a llenar de preocupaciones. Y este es un poco el diálogo que yo quería estar partiendo de elementos que sí, unos objetos que significan lo que es mi época y otros objetos que significan lo que es ya más la época de él y una escalera que asciende. Yo tengo que discrepar contigo, ya, porque te conozco y te aprecio. O sea, tengo que decir que antes has utilizado la palabra materia muerta. Yo creo que un pintor como sí. tú transforma la materia muerta en materia viva. Y lo transforma porque a través del bodegón, a través de esas figuras, a través de esas flores, a través de esos carteles de cine, a través de esa fuente, a través de eso que aparece en una calle, estás creando emoción en el espectador, por una parte, y dando vida a objetos que forman parte de la vida normal del individuo, aunque el individuo no se dé cuenta de que están alrededor de él. ¿Estás de acuerdo o estás en desacuerdo? Y seguimos discutiendo. No, el término naturaleza muerta es un término del arte, ¿no? En definitiva. Efectivamente, estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Bueno, porque yo creo que el artista no retrata un vaso de agua o una copa de vino, retrata la esencia de lo que envuelve una copa o una copa de vino, o un objeto. Cuando hablamos de incluir objetos en mis obras, yo hablo de una leyenda que en un momento determinado estos objetos han tenido en mi vida, porque significan una escena, o significan un momento, o una comida, o una charla, o una noche mágica. Y de esto estamos hablando. Yo coloco estos objetos porque los amo. Y cuando amas algo, en definitiva, eso adquiere otro significado para ti. Bien, dicho también, veo que estamos de acuerdo. Entonces, sí, yo voy a dar un paso más en ese mundo de la metafísica. Sí, casi yo creo que eres un surrealismo. pintor de la belleza. Y creo que eres un pintor de la belleza porque, de alguna manera, a través de todos los objetos, a través de los personajes, a través de la mezcla, a través del color y a través de la luz, conviertes en un mensaje, en un discurso de belleza, tu obra. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí, bueno, sí. Además, la definición de belleza como verdad. Esto es ya de la época de Platón, o sea, en sus discusiones con Sócrates y tal, o sus diálogos, no discusiones, digamos. Y la verdad es belleza. Entonces, yo creo que cuando hablamos de esto,
transmite lo que hablábamos hace un tiempo tú y yo, de emocionar. De cuando pintamos algo, lo que queremos a fin de cuentas es captar la emoción y transmitirla también. Y desde ese punto de vista, la belleza trasciende incluso todos los conceptos, ¿no? De real o irreal, o qué es o no es. Podríamos hablar también del concepto de lo real maravilloso, de Alejo Carpentier, por ejemplo, que lo define como encontrar la magia dentro de lo cotidiano. Dentro de tu vida cotidiana está la magia, no hace falta divagar demasiado. Está en una mirada, está pues eso, en los objetos que cogía tu abuela, una cafetera para prepararte el café a las 7 de la mañana antes de irte al cole, y un buen día la vuelves a descubrir y evocas todos esos momentos, y eso es mágico, porque te devuelve de golpe a ese sitio. Has pronunciado el nombre de un clásico, sí, para mí, bien. Platón. Ya. Platón tiene el mito de la caverna. Entonces te voy a hacer la pregunta obligada. Tú que vives en un sitio como Viveiro, que no digo que sea una caverna evidentemente, pero que es un sitio apartado, es lo que llamamos en Galicia un recuncho. Sí. Esas imágenes que forman parte de tu obra, ¿son imágenes que están ahí de verdad o son imágenes que tú percibes a través del fuego, de la caverna, como sombras que aparecen en tu retina? Sí, bueno, aquí lo que debatimos es, vale, bien, el mito de la caverna como proyecciones de que hasta el punto de que estas personas llegaban a pensar que esa era la vida real. Pero luego ni siquiera a veces creían que alguien que venga de fuera les diga que no es así, ¿no? Pues yo creo que forma parte del espectador casi, ¿no? O sea, no es importante que yo crea. Y yo creo que lo que tengo, mi meta es situar al espectador en el umbral, en ese justo umbral. O sea, ¿qué estoy viendo? ¿Qué me está diciendo esto? Esto está quizás tan bien pintado que no es esto lo que me está diciendo este señor. Su objetivo no es que me quede en qué bien pinta, sino está tan bien que entonces esto es otra cosa. ¿Qué me está intentando decir? Es decir, ahí pues puede relacionarse en ese sentido, y decir que cuando perciba a alguien que yo proyecto en un lienzo, o que dibujo, o que retrato en un lienzo, que sea, ¿por qué es tan nítido que no me lo creo? O sí me lo creo, pero no es lo que me está diciendo. Entonces, está bien. Podríamos seguir debatiendo esto un poco más adelante para aclararlo. Bien, tú eres un hiperrealista. Sí. Un hiperrealista en la técnica, no sí, conceptualmente. Exacto. De alguna manera, el hiperrealismo tiene una ventaja y tiene un inconveniente. La ventaja es que casi todo el mundo lo entiende, todo el mundo sabe lo que hay delante, lo que está viendo, no es conceptual. Sí. Y el inconveniente es que se notan más las imperfecciones, es decir, es más fácil juzgar la técnica y todo el mundo cree que de alguna manera puede encontrar defectos en el artista. A pesar de todo, ¿te has arriesgado mucho o no te has arriesgado mucho en esta exposición? Bueno, bastante, porque además me ha llevado bastante tiempo prepararla. Hay cuadros que ya tienen 3 años, más o menos, y el tiempo me dura, de pintar una obra grande, me dura meses, y todo esto es un riesgo porque, hablando en términos de tiempo, es un riesgo invertir tanto tiempo en una sola obra. Hay otros pintores que en 6 meses o en 7 meses son capaces de producir a lo mejor 50, 60 o 70 obras, no lo sé. Pues claro, es un riesgo. Y el otro riesgo, efectivamente, es ser juzgado técnicamente. Bueno, yo creo que la carrera en ese sentido nunca se acaba. Uno va aprendiendo cada día. Cada lienzo que empiezas o cada dibujo que empiezas, sigues creciendo como artista o como pintor. Vas partiendo de la perfección, que bueno, esto no es un concepto válido para el arte, ¿no? Pero, y el término hiperrealista, bueno, pues yo también diría que la pintura, el objeto de los pintores hiperrealistas, cuando nace,
es copiar exactamente la fotografía tal cual es. Una escena que ha sido captada por una cámara fotográfica y reproducir exactamente lo que ha hecho la cámara fotográfica. Esto no es exactamente lo que yo hago. O sea, lo que yo intento es componer en un cuadro, a partir de un objeto principal, o una cara principal, o un cuerpo principal, una escena en la que voy añadiendo o quitando objetos, según la composición y el cuadro me vaya pidiendo. No es exactamente trasladar lo que hizo la cámara fotográfica. O sea, todo esto, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué uso? Bueno, pues sí, que me gusta la técnica del hiperrealismo porque, entre otras cosas, también para captar la atención del espectador, asombrarlo, digamos. Una vez situado frente a la obra, pues que suelte su imaginación. Más bien, esto es así, ¿no? Evidentemente, hablar de hiperrealismo o de realismo inmediatamente surge el gran maestro, sí, Antonio López, ¿no? Bien. ¿Qué influencia puede tener Antonio López en tu obra y concretamente en esta exposición? Bueno, mucha. Cuando hablamos precisamente de este concepto del que te hablo, la gente habla de Antonio López hiperrealista. Sin embargo, tú ves sus cuadros por excelencia, que era la Gran Vía o estos paisajes que hace de Madrid, son paisajes urbanos absolutamente sin ningún ser humano, sin coche, sin rastros de vida por allí. Bueno, esto no es real, partiendo de la base. Ya eso no es la realidad. Esto es un poco lo que estoy intentando explicar en este concepto. Y desde la atmósfera que canta Antonio López en sus cuadros son mágicas. Yo creo que tiene que ver con este punto. Hay unas palabras claves cuando Sí. uno va a una exposición de un pintor. La primera es la emoción ante Sí. la obra. La segunda es lo que tú has dicho, el asombro. Y la tercera a mí me recuerda aquella película de La noche de los generales, donde determinados cuadros conectaban con el subconsciente del espectador, en este caso era un hombre con ciertas patologías, y le trasladaba a otro mundo. ¿Qué hay de estas cosas, de estas sensaciones en tu obra? Sí, yo hace un tiempo que había parado de pintar porque me había preocupado más por buscarme la vida, no sé, como pintor, retratos y tal, bueno, o más enseñar o criar a mi hijo y tal. O sea, porque quizás había perdido el interés porque de repente empiezas a ver una gran producción artística, precisamente, que no te emociona, que no te transmite, que no te lleva a ningún sitio, que es era una producción por producir. Por producir objetos, digamos. El cuadro como objeto, y esto, claro, la reflexión ahora es que bueno, yo tengo que empezar a pintar cosas a partir de ahora que solamente las sienta, que salgan desde mi interior, que me duelan o que me hagan reflexionar sobre el amor, o sobre la belleza, o sobre la verdad, la mentira, la fealdad, y si no es así, no voy a pintar. Voy a pintar solo lo que realmente me interese, la cara de un amigo o de una amiga o de alguien que ame o no sé, si no, no voy a pintar, eso lo tengo claro. Hay una cuestión que me sorprende de tu obra y que me gusta. Sí. Viviendo como vivimos en el reino de la lluvia, que decía Álvaro Cunqueiro, y por lo tanto con una cierta tendencia a pocas horas de sol, tus obras están llenas de luz. Sí. ¿Cuál es el motivo? Bueno, me gusta mucho la luz. Yo crecí en un sitio donde la luz impregnaba prácticamente todo, la mayoría del tiempo. Y bueno, también aquí hay luz también. Lo que pasa es que es otra luz. Y a mí me gusta también la luz de aquí. Bueno, pero me encanta también ver el lado positivo de la vida. Tengo que ser optimista, me gusta ser optimista. Entonces esto se transmite, desde luego, en colores que transmiten ese tipo de sensaciones.
Como amigo te deseo dos cosas. Primero, que tengas mucho éxito en la exposición, incluso que surja un ambiente mágico con una especie de música que puede ser aquel poema escrito por Liszt, Sueño de amor, ¿no? Y en segundo lugar, que hagas, como decía Cunqueiro, 1000 primaveras más a tu estilo, es decir, 1000 exposiciones más para alegrarnos las primaveras. ¿Es posible? Bueno, si el tiempo lo permite, sí. Gracias.